No es, por desgracia, un problema reciente ni aislado. Los incendios asolan cada año el planeta de forma cada vez más acentuada y destructiva. Un problema al que no es ajeno Canarias, donde es raro el año en el que no nos vemos asediados por el fuego. Pero no vamos a hablar de lo que ya ha pasado, sino de lo que va a pasar. Porque hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes es, como se dice, sinónimo de locura. De modo que, si queremos evitar volver a vivir las mismas situaciones trágicas, habrá que buscar nuevas soluciones. Hoy hablaremos de si en Canarias estamos suficientemente preparados para luchar contra los incendios y qué medidas debemos adoptar no solo para combatir el fuego, sino para evitar en primera instancia que éste se produzca. Expondremos las causas y las consecuencias de los incendios y nos preguntaremos si aún estamos a tiempo de salvar nuestros bosques del acechante peligro de las llamas. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. La realidad no podría ser más desoladora. Los incendios forestales destruyen, a día de hoy, el doble de árboles que hace tan solo 2 décadas. En 2021 se perdieron 9,3 millones de hectáreas en todo el planeta. En este año, en España, se han producido más de 60 grandes incendios forestales, entre ellos el de Los Realejos, en Tenerife, el pasado mes de julio, en el que se quemaron 2.764 hectáreas. Federico, si te preguntasen qué relación tenemos en Canarias con los incendios, así de manera didáctica y sencilla, ¿qué responderías? Pues una relación dolorosa. No hay muchos, pero los que hay suelen ser bastante intensos y cada año, cada 2 años tenemos un problema en alguna de las islas que nos activa muchísimo, nos toca bastante. ¿Eso tiene alguna razón identificable o estamos un poco a expensas de 1000 circunstancias, incluyendo el azar? Bueno, tenemos por un lado una topografía muy adversa a la hora de extinguir los incendios, unas laderas tremendas y en ocasiones el incendio cuando se extiende ya es difícil. La meteorología, sobre todo las olas de calor, nos afectan muchísimo y luego el cambio de uso del territorio. Antiguamente estaba todo mucho más aprovechado, ahora pues ha entrado el butano, ha entrado la electricidad, la vitrocerámica y hay mucho menos consumo de materiales, del bosque, de pinocha, de leña. Y eso hace que pues, tengamos el cóctel perfecto para que los incendios, si se escapan en la primera fase, pues se extiendan. Las imágenes de esos grandes fuegos descontrolados son las que captan nuestra atención, pero la verdadera catástrofe comienza después, cuando tenemos que enfrentarnos a las devastadoras consecuencias de cada incendio. Tras el paso del fuego de un incendio por el monte, lo primero que se observa, lo más evidente es la pérdida de biodiversidad, es ver que no queda nada, que las especies vegetales han desaparecido, que las especies animales no están porque no tienen dónde comer, dónde alimentarse, dónde beber. Entonces todo lo que es el bosque queda completamente en silencio y no hay un ecosistema porque todo está arrasado y destruido por el fuego. Entonces eso es lo primero que se aprecia cuando pasa el incendio. Lo siguiente y evidente también es la erosión que se causa por la falta de vegetación que retenga sus suelos y que cuando llueve, las primeras lluvias que caen tras un incendio, lo que hacen es arrastrar el suelo, arrastrar la capa superficial del suelo, la más fértil, y se pierde capacidad de regeneración de ese suelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que se hace en estos casos, tanto por las administraciones públicas como por entidades como Foresta, es actuar creando pequeñas barreras a esa erosión en aquellas zonas de más pendiente. Entonces pues se hacen fajinadas, se hacen pequeños muros con troncos, con palos, con lo que tengamos a mano, con piedras, para evitar que esa erosión haga perder capacidad al bosque de restaurarse, de regenerarse. Y la siguiente acción, por supuesto, es, desde que el tiempo lo permite, es empezar a plantar. Vladimiro, tú en tu etapa política
Reforestaste mucho en la zona de Tenerife, ¿verdad? Bueno, me dieron la oportunidad de esas cosas que no ocurren, que ocurren pocas veces en la vida, de ponerme en un sitio que me pagaban por hacer un trabajo que me gustaba. Y luego también había dinero y había un tema social, cultural, de municipios de Tenerife que no tenían monte público, el caso de Buenavista y el de Fania. Y en esa época la gente dejó de mirar para el monte, la crisis agraria había abandonado parte de estas zonas de medianía, y tuve la oportunidad de comprar el monte de Buenavista, que se murieron la familia que lo tenía, que era de una familia, y luego en Fania igual, y en Arico y en Chivisaya. Entendía que había un tema social, por un lado recuperar la zona forestal, que en Buenavista no había donde hacer una muleta de monte público, todo era privado, y en Fania pues lo habían privatizado, pero para sobrevivir, porque antes de las galerías de agua, pues aquello era un pueblo totalmente seco. Eso nos permitió comprar más de 30 millones de metros cuadrados, que compró el Cabildo, y eso lo llevé yo y un equipo humano de personas que trabajaron en el medio ambiente y que trabajaron en el Cabildo. Pero cuidado, porque aunque la reforestación es fundamental, ni es la solución a todos los problemas, ni se puede hacer a la ligera. Ahora mismo España tiene 18 millones de hectáreas, un 30% más de bosque que hace 30 años, que es curioso. Parece que con tantos incendios tenemos menos bosque y es lo contrario. A un abandono, que podríamos llamar, o a una expansión de los bosques, que aparentemente es positiva, se le suma un mayor estrés de esas masas por estos periodos que vemos del cambio climático, y al final lo que vamos a tener es un aumento de la carga de biomasa de combustible muerto y también combustible vivo, o sea, más cantidad de lo que llamamos en el mundo de la emergencia es la carga de fuego. Eso se traduce en incendios mucho más devastadores. Que la extinción ha tocado techo y por más bomberos y más medios que pongamos, insisto, vamos a fomentar el gran incendio, alimentamos el siguiente. Es una cosa paradójica que el incendio de Artenara, que se nos quemaron 1.300 hectáreas en 2019, luego sirvió de cortafuegos para el incendio de Valle Seco, que fueron casi 9.000 hectáreas, y que si no hubiera sido el primer incendio no hubiera arrasado Artenara, porque iba mal. Entonces tenemos que intentar fomentar todas aquellas actitudes o todas aquellas trabajos o iniciativas que repercutan en el comportamiento de los incendios. Evidentemente tenemos bosques que bien tratados son muy resilientes, muy fuertes cara a los incendios, como puede ser una laurisilva bien tratada. Tenemos el antiguo bosque de Doramas en todo el norte de Gran Canaria, un bosque muy similar al del cedro de Garajonay, que con el tiempo y si lo vamos conservando, le vamos echando una mano, pues tendremos un ecosistema muy húmedo, muy sensible también al fuego, pero por otro lado es un cortafuegos tremendo, sobre todo en estos barrancos que bajan en el interior de los pueblos, donde podríamos reducir enormemente los incendios. Luego en la zona de pinares pues son muy propensos a los fuegos, realmente el pino canario le encanta el fuego, es un pino diseñado para arder y le favorece el incendio. Entonces, bueno, en esas zonas, en algunos casos incluso permitimos la entrada del fuego de manera controlada en invierno. Cada zona va a tener un tratamiento diferente en función de los objetivos y sobre todo cara al riesgo. Es una historia que viene de atrás, es una historia larga, que ya se remonta incluso a los años 60, desde que empezó el abandono de la actividad agrícola. Entonces, paulatinamente se han ido dando pasos que han ido en nuestra contra. El abandono del monte permitió que los incendios pudiesen caminar, que encontraran unas vías más largas para propagarse, y ya empezamos a tener incendios de 5 o 10.000 hectáreas, pero luego a eso se sumó una falta de gestión en los 70 y 80, que no, en los 80 y 90, todas las repoblaciones que se hicieron, todas esas masas, no las hemos naturalizado convenientemente. Entonces ese continuo aumento del matorral y demás ha hecho que haya muchísimo combustible disponible. Y entonces ya cuando ya pasamos a este siglo, pues todavía se complica más, porque aparecen los incendios de interfaz urbano-forestal. Antiguamente pues no teníamos tanta gente viviendo en mitad de zonas con una vegetación y vegetación bastante densa. Eso cada vez va más y la gente no está concienciada del peligro que eso supone. Entonces eso ha obligado a modificar las estrategias que tenemos para poder atacar un incendio, porque ahora tenemos que destinar parte de los recursos no a atacarlo, sino a defender zonas. Eso es muy complicado, porque nos deja
muy limitados a la hora de poder atacar el incendio. Ustedes, los profesionales que se dedican a extinguir, pero a prevenir también, viven un poco con la angustia de saber que lo tenemos ahí al lado, es decir, que se realizan acciones, pero por muchas que se hagan, aquello famoso de no se pueden poner puertas al campo, en este caso, no se pueden poner cortafuegos eternos al campo, ¿no? Que se nos da una paradoja muy curiosa, que apagamos todos los incendios, realmente somos bastante eficientes. Lo que es el primer mundo no es una cosa específica de Canarias, sino lo que es a nivel europeo. España es bastante puntera en tema de incendios y eso hace que seamos muy eficientes en el 99,9%. El monte se va cargando porque somos muy eficientes y ese pequeño porcentaje muy pequeñito, cuando se escapa, está fuera de la capacidad del ser humano. En el 2019, que tuvimos los incendios bastante complicados en Gran Canaria, había sido en general un verano bastante suave. Solo hubo 2 episodios de calor. Y los 2 episodios fueron la segunda quincena de agosto y uno fue el primer incendio y el siguiente fue el segundo incendio, con una semana de diferencia. Pero, claro, basta que se dé las circunstancias adecuadas y ya lo tienes, aunque el resto del verano haya sido suave. Recuerdo que estábamos a mitad de agosto y decíamos, uy, qué bien nos está yendo, qué bien nos está yendo. En 4 días ya aquello cambió por completo. Entonces no sirve para nada, no podemos pensar así. Pensemos en el caso de Gran Canaria. Desde el 2000 tenemos unos 1.300 incendios censados aquí en la isla de Gran Canaria. Casi todos son conatos, pequeños incendios. Y 5 incendios son los que han quemado 35.000 hectáreas. Estamos hablando de una barbaridad de superficie con 5 incendios con nombre y apellido. El resto se han apagado todos en tiempo y forma. Pero en cierta manera hemos alimentado de ese grande. Entonces ahora tenemos que intentar gestionar, sobre todo gestionar el territorio para evitar esos grandes incendios. Tenemos que crear estructuras en la isla para que los incendios no se hagan grandes. Necesitamos un territorio ordenado, que se gestione. No se trata de proteger y no tocar, sino se trata de que tiene que haber zonas que no toquemos, zonas que protejamos porque son especialmente sensibles, como pudiera ser zonas de laurisilva, pero luego tiene que haber otras zonas que tenemos que gestionarlas porque si no el monte nos va a comer y por ende el fuego. Háblese, por ejemplo, alrededor de los pueblos, las zonas agrícolas que están en desuso. De las 30.000 hectáreas que tiene la isla de Gran Canaria agrícolas, deben de quedar apenas 10.000 y las otras 20.000 son altamente inflamables. Ni siquiera podemos considerarlo muchas de ellas como bosque o como algo delicado, muy sensible. Son en muchos casos matorrales que rodean las viviendas, rodean los campos que antiguamente estaban limpios y que evidentemente tienen que llevar una gestión muy sensible cara a la protección de los ciudadanos. La recuperación del monte, lo que habría que plantear es cómo recuperar naturaleza, eso que hablamos de kilómetro cero, recuperando naturaleza al nivel que podamos, pero recuperando tierras para producir alimentos. El monte no lo podemos cuidar con unos planteamientos ambientales de no tocar. Para luchar contra los incendios no podemos dejar que el monte se haga con todo. Es curioso que, por ejemplo, que llevan las cabras 3.000 o 4.000 años en Canarias y no las dejemos a los pastores entrar en las cabras. No ocurre eso ahora en Gran Canaria, afortunadamente, pero en el caso de Tenerife, en el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro, que no se pueda pastorear cuando las cabras que llevan 3.000 años o 4.000 años y le hayamos puesto muflones en Tenerife o a Ruiz en La Palma para que se diviertan unos señores cazando. Hemos hecho unas teorías de declarar el 50% del territorio canario protegido, no se sabe de qué, protegido de qué, de los campesinos. Es decir, es una reflexión cultural, económico-cultural, que no podemos separar el monte de las casas, ni podemos separar el monte de la economía. La solución de los grandes incendios forestales, no solo en Canarias, también en España, en toda la cuenca mediterránea, pasa por incrementar la gestión preventiva. No tiene sentido seguir invirtiendo más en medios de extinción porque el problema cada vez se nos acrecienta y se basa en la acumulación de combustible que está apto para arder en verano. Por eso desde Profor Canarias pensamos que la única solución pasa por gestionar el territorio o parte del territorio de una forma mucho más intensiva. Y para gestionar el territorio necesitamos dinero, necesitamos presupuestos que actualmente no tenemos y que también pensamos que las administraciones no van a poder facilitar en los próximos años. Por ello, desde Profor pensamos que la única solución pasa por la creación del céntimo forestal, que consiste en detraer 1 céntimo de euro por cada litro de combustible para
implementarlo en las partidas de gestión y sobre todo de prevención de incendios. Todos parecen coincidir en que la guerra contra el fuego comienza con las labores de prevención de incendios. Y ahí la ciencia tiene mucho que decir. ¿Qué papel puede jugar la ciencia en la prevención y en la extinción de los incendios? La ciencia es todo, porque la ciencia al final lo que hace es dar las claves para saber cómo afrontarlo y en qué cosas debemos mejorar, ¿no? Por ejemplo, si ahora poco a poco hemos aumentado el número de efectivos que hay para asumir los incendios, eso hace unos años sería inviable, o ya a lo mejor la ciencia podría decirnos cuándo deberíamos empezar esas campañas contra incendios, quizás con los datos científicos que nos están advirtiendo de que los veranos van a ser mucho más largos y que se van a ir comiendo de alguna manera los meses de entretiempo, ¿no? Que suelen ser primavera y otoño, que se va a ir comiendo la primavera y el otoño. Quizá tendríamos que empezar no el 1 de julio la campaña de extinción de incendios, sino mucho antes y dejarla hasta mucho después. Pese a todos los esfuerzos, a veces es inevitable que aparezca el fuego. Y en esos casos, ¿estamos bien equipados en Canarias para hacerle frente? ¿Tienen razón quienes piden que contemos, por ejemplo, con nuestra propia flota de hidroaviones? Se dice, ¿por qué no hay más hidroaviones? Y tú te cansas ya de estar recordando que hay suficientes razones para que estemos mirando a otro lado o que demandemos si realmente queremos más medios o creemos que necesitamos más medios para combatir los grandes incendios, que no estemos tan obsesionados con el tema de los hidroaviones, ¿no? Es un medio que viene, al venir es muy espectacular, suele coger en sitios con mucha población que se ve, en la ciudad, tanto en Santa Cruz como en Las Palmas, la ciudad de Las Palmas, se ve y parece importante, pero tenemos que entender que no se apaga incendios con grandes volúmenes de agua. A veces es mejor el agua bien puesta. Y por otro lado es carísimo. Estaba hablando estos días con una empresa de medios aéreos, creo que me hablaban de 37 millones de euros que cuesta un medio aéreo de estos. Con ese dinero podríamos tener probablemente unos 10, 12 helicópteros. Y va a ser muchísimo más cantidad de agua la que va a llevar al final el helicóptero. El helicóptero coge una balsa cercana, estanques, sobre todo los helicópteros pequeños que son los que mejor se adecúan. El hidroavión, el anfibio, que es el término técnico, es un medio que viene muy bien en territorios llanos, viene muy bien en crestas, zonas altas, porque al bajar, al intentar hacer la descarga, él tiene que calcular que tiene que tener ángulo de salida por si fallasen las compuertas y no sale el agua. Entonces tenemos una orografía tan adversa que lo más probable es que van a tirar en muchos casos o arriesgando muchísimo o tiran un poco alto. Y el agua, curiosamente, no llega cuando tiramos alto. Se va esparciendo por el ambiente y llega un momento que no toca el suelo. Entonces, está bien, es un medio que llega en el mismo día, van a seguir viniendo, cuando estamos mal se envían para acá. Si nos pusieran una base aquí, pues bueno, bienvenida sea, pero si nos dan a elegir, si pensamos las cosas con un poco de raciocinio, si nos dicen, bueno, vamos a hacer la inversión, que la tendremos que pagar con impuestos, si a mí me dan a elegir de gastarme 37 millones de euros en el aparato, más todo el mantenimiento que requiere, que además requiere un equipo humano importante, la base, el gasto sería tremendo. Si me das a elegir, preferiría, con mucho menos dinero, tendríamos lo mismo y mejor, que son los medios aéreos, sobre todo los ligeros. Podríamos comparar con si en vez de tener coches de bomberos, comprásemos, yo qué sé, Ferraris, para que los bomberos fueran en Ferraris, porque así van a ir más rápido. No vamos a mejorar, es un medio muy caro. Se usen los medios que se usen, lo que resulta imperativo es estar bien preparados, porque el número de incendios y su virulencia van a seguir aumentando en el futuro. Sin duda, la forma en la que se está viviendo está incrementando, y lo sabemos por los comentarios de las personas expertas que hablan sobre el tema, en esa mayor, ¿no?, frecuencia de incendios, y ahora con estos incendios de sexta generación. Pero claro, los incendios siempre han existido, es decir, hay fenómenos naturales que los provocan, los rayos, y si tenemos grandes superficies de árboles y se producen incendios, sería muy difícil poder atajarlos. Hemos hablado de los incendios y de cómo combatirlos, pero ahora es necesario centrarnos en cómo se provocan, o mejor dicho, quién los provoca, porque de manera directa o indirecta, por acción u omisión,
la mano del hombre siempre parece estar detrás de estas tragedias. Sobre los incendios se habla siempre de no fue por una causa natural. En realidad rara vez es por una causa natural. De hecho, a veces nos queda la sensación de que si quitásemos al ser humano de la ecuación habrían pero muchísimos menos incendios. Sí, sin duda. Vamos a ver, en la península sí hay más incendios por causas naturales que son los rayos, ¿vale? Y en Canarias tenemos una frecuencia de rayos muchísimo menor. Entonces sí que es verdad. Nuestro régimen natural de incendios, porque forman parte de nuestros ecosistemas, realmente a lo mejor sería uno cada 80 o 100 años, más o menos, si no estuviésemos nosotros por aquí. Pero claro, la alteración es tal que claro, la recurrencia está totalmente disparada. Casi todos los incendios que tenemos aquí en Canarias tienen la mano del hombre detrás, de una u otra manera. La inmensa mayoría son personas normales que han cometido un error. Un error lo cometemos cualquiera. En muchos casos da bastante pena porque cuando ya descubres quién es y en muchos casos si llegas al incendio la propia persona está colaborando y lo reconoce y ves que es a lo mejor una persona mayor que toda la vida ha hecho una hoguera, como siempre. Antiguamente pues salían cenizas de la hoguera y caían en la huerta de al lado que estaba limpia, pero como la huerta de al lado ahora está muy cargada, pues cae y se genera un incendio. Son en muchos casos despistes, pequeños fallos que cometemos, la inmensa mayoría son negligencias, cosas que no deberíamos de haber hecho. Por eso es importante, sobre todo, esa sensación de control que tiene el ser humano. Pensamos que controlamos, pensamos que no va a pasar nada porque yo sé lo que hago. Y realmente no es así, lo vemos constantemente. La mayoría son pequeñas negligencias, pequeños despistes, pequeños fallos por un exceso de confianza. Y luego hay otro porcentaje de intencionados, son en este caso personas pues, que no tienen dos dedos de frente o con unas intenciones espurias por querer hacer daño. Tenemos todo tipo de causas, tantas como hay para delinquir en cualquier aspecto de la sociedad. El problema no pertenece en exclusiva a quienes, intencionada o accidentalmente, causan los incendios. Esta es una lucha que nos afecta o debería afectar a todos. El problema, como ocurre muchas veces, es la mala memoria del ser humano. Creo que el ser humano, cuando no tiene las cosas delante, no se las cree. Tú puedes tener un incendio una vez y piensas, vale, me quemo. Se te olvida a los 3 meses y vuelve a pasar al año siguiente. Se te vuelve a olvidar. Yo creo que la sociedad en su conjunto es olvidadiza. Porque pasan las cosas y luego viene el carnaval. Las cosas que realmente pesan sobre el suelo para que una sociedad se exprese su preocupación y discuta soluciones, hace falta, como decía Ángel González, el poeta asturiano, hace falta un largo tiempo. Y el largo tiempo nunca lo tenemos. El largo tiempo aquí es el día siguiente. Y como al día siguiente ya la gente no ve en los telediarios que se sigue quemando Chimiche, pues se olvidó de Chimiche. Más allá que la naturaleza esté cambiando, pero lo que hay que cambiar primero, una de las cosas primeras que hay que cambiar es nuestra mentalidad. Si no hacemos eso, las cosas nos van a poner difíciles. Que ahora en cada pueblo lo que veamos son gimnasios. Y la gente no limpia un árbol que tenga en la puerta de su casa para tener fruta. Pero es que ya estamos importando 60 o 70 millones de kilos de papas. Eso lo podemos producir aquí perfectamente. ¿Cuántos puestos de trabajo hay? ¿Cuántas hectáreas estarían libres de peligros de incendio? A mí me da miedo muchas cosas y me dan miedo porque yo he sido un cierto alegal en la vida. Hoy, algunas cosas de las que hice en mi época, hoy posiblemente tendría problemas con los jueces. Y voy a decirlo claro. En una repoblación que hicimos en una finca en Candelaria, en Chibisaya, se compró una finca y la repoblamos. Se compró en una época mía, se la compramos y la daba una familia. La otra familia tenía un cabrero que aún vive con 90 y pico de años y el cabrero casi me pega un día porque le eché las cabras de la finca. Pero cuando ya los pinos crecieron y tenían 2 metros de alto, Nicomedes, que es el que tenía las cabras en la otra finca, que estaba pelado como este suelo, le dije a un técnico que estaba conmigo en el cabildo, a un ingeniero,
que hicieran un informe para que entraran las cabras y comieran la hierba de los pinos. Perdón de estas anécdotas, pero son expresivas de cómo son las cosas. Y el informe que hizo me puso 60 folios con los nombres de las plantas en latín, las hierbas todas en latín. Y las cabras no podían comer las hierbas en latín porque estaban protegidas. Pero hombre, si las cabras llevan aquí 4.000 años, me vas a poner las hierbas en latín. Las cabras no sabían latín, ¿no? Entonces, esa anécdota, hoy, no sé si estuviera en política, no sé si la haría. Porque el informe me pudiera haber tenido problemas con el juez. Porque hemos hecho unas leyes de un nivel de protección que no se ajustan a vivir en esta tierra. Hemos hecho, claro que hay que proteger la naturaleza, pero hay que proteger la naturaleza, pero también hay que proteger a los campesinos, a los ganaderos. Es decir, que más allá del trabajo de las administraciones, todos y cada uno de nosotros también somos más que importantes, fundamentales en la batalla contra los incendios. Nos hemos dado cuenta que esto ya no es solo un problema de los profesionales que se dedican a la extinción de incendios, esto ya es un problema social. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar de estrategia y empezar a abordar los incendios forestales desde la base, desde la sociedad. Somos nosotros como habitantes, como consumidores, los que tenemos que empezar a entender que puede que tengamos que convivir con el fuego en un futuro, que puede que tengamos que ser consumidores responsables para poner en valor nuestro territorio, nuestro medio rural, que es el mejor modo de poder prevenir los incendios forestales. Y bueno, Fénix Canarias, que es la asociación a la que represento, pues un poco pretende servir de eslabón y poner en práctica distintos proyectos y acciones que ayuden a divulgar hacia la sociedad en qué consisten los incendios forestales, no desde el punto de vista de la emergencia, del suceso, del morbo en muchas ocasiones, sino acercar en qué consisten los bosques, en qué consiste la gestión forestal, acercar a que los fuegos hemos tenido que convivir durante muchísimos años con ellos y entenderles cómo funcionan, cuál es la física, cuál es la dinámica de los incendios forestales y que realmente se puede combatir. Tenemos que mentalizarnos y tenemos que tomar conciencia de que tenemos que limpiar alrededor de nuestras casas, tenemos que limpiar 15 metros alrededor, evitar que haya vegetación de forma continua alrededor. Cuando limpiamos 15 metros no quiere decir que deje 15 metros pelados, sino que yo tengo que dejar que esa vegetación no se toque una a la otra, de tal forma de que si se quema un mato, se va a quemar ese, pero no le va a pasar el fuego al de al lado, y así evitamos que llegue hasta nuestra vivienda. Y eso lo tiene que hacer cada uno, cada particular. Del mismo modo que asumimos que tenemos que limpiar nuestra casa, por dentro también la tenemos que, entre comillas, limpiar por fuera. Nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar. Tú lo puedes evitar. Cuando tenemos episodios de calor, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un entorno de riesgo. Tenemos que ser conscientes de que las cosas en verano arden mucho más fácil que después de periodos de lluvia. Por lo tanto, tenemos que abstenernos de hacer ciertas actividades que son propensas a generar chispas, a generar incendios. También tenemos que ser muy conscientes de que si vivimos en un entorno de riesgo, tenemos que cuidarnos de ese riesgo. Si yo me voy a vivir al Pirineo y estoy en una cabaña y sé que va a nevar, pues yo me preparo para cuando vengan las nevadas no quedarme aislado y sin comida y sin combustible o sin calor en la vivienda. Vivimos en un entorno de riesgo, en este caso de incendios forestales, y tenemos que protegernos. ¿Y cómo se hace eso? Pues con unas medidas de autoprotección. Sobre todo en las viviendas en entorno rural que están aisladas, que son la peor de la situación. Esa vivienda que está solitaria, en una ladera, en un barranco, y que podemos tener un incendio por debajo, estamos tranquilamente durmiendo de noche, y se genera un incendio por lo que sea, bien sea de manera intencionada, o un cable, o un motor, cualquier acción que pueda generar esa chispa, y de repente un incendio nos rodea. En muchos casos no nos da tiempo ni siquiera a llegar. Es como la avalancha cuando está cayendo, no vamos a poder hacer nada, lo vemos caer y pues, intentamos quitar lo que hay adelante. El incendio hace un poco eso, es como una avalancha de fuego en ocasiones. Y la medida más potente, realmente la más importante es que el ciudadano se proteja. Si una vivienda está limpia alrededor, las garantías de supervivencia son enormes. Un incendio no es solo un incendio, es algo que arrasa con el paisaje, con tu paisaje.
Un incendio es siempre un desacato a la memoria, porque lo que hace es impedir que puedas regresar, que aquellos lugares que creías inmutables desaparezcan. No poder volver a aquella zona en la que tu madre te llamó por última vez, aquel árbol en el que descansaste, aquella mesa de madera en la que te enamoraste por primera vez. El mundo es mundo porque hay interior. Un incendio es siempre la extirpación de un cachito de quien fuiste, de quien eres, de quien ya no podrás ser. Cuando algo se quema, ya solo queda el recuerdo compartido que poco a poco se va borrando por los bordes como una fotografía sin movimiento, hasta que ya no queda nada de ese recuerdo, nada que recordar.